Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo otra vez aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están acompañando esta semana también, porque vamos a platicar sobre la bioética en México, el asunto de las prescripciones durante la pandemia, el manejo de los enfermos, la investigación. Y queríamos hoy tener como una mirada más completa, desde una perspectiva más amplia. Y volvimos a invitar al doctor Patricio Santillán Doherty, que es médico, especialista en cirugía de tórax, profesor de posgrado de la especialidad y maestría y también de programas de doctorado. Es titular del curso de ética en investigación en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la UNAM. Es investigador en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y actualmente es el titular de la Comisión Nacional de Bioética en México. Y pues nos da mucho gusto recibirte de nuevo, Patricio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí compartir cosas con tu público. Muchas gracias. De hecho, a veces se piensa que la bioética como que es algo teórico, ¿no? De los estudiosos o de los libros. Ayúdanos un poco a encontrar eso que es la bioética y el ejercicio de la bioética, más bien la inserción de la bioética en las actividades que se hacen de la medicina. Pues mira, yo siempre digo que la bioética es la contraparte esencial al manejo de conocimiento médico-científico con el que hacemos nuestro trabajo en medicina. Tendemos a ver nuestro trabajo como la aplicación del conocimiento médico-científico, la evidencia científica que existe sobre todo lo que hacemos, y la bioética es la parte esencial de ese aspecto humanístico que sin duda tiene que establecer una relación netamente humana con otro ser humano en nuestras interacciones dentro de la medicina. Uh-huh. Sin el paciente, pues no tenemos razón de ser en la medicina. El paciente es nuestra razón de ser. Sí. Y la relación que entablamos con el paciente es una relación humana que debemos imprimirle valores humanísticos a esa relación, y sin duda una aplicación acuciosa, adecuada del conocimiento médico-científico existente para la resolución de problemas particulares del paciente, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que refleja, al igual que el conocimiento científico es importante en la medicina, el aspecto humanístico para mí es igual de importante. Sí. O sea, no puede ser uno u otro, tiene que ser ambos. Y la bioética es el sustento de ese manejo humanístico. Es el carácter que le imprimimos a esa relación que establecemos con el paciente. Yo creo que en medicina, en otras áreas que utilizan el conocimiento científico, la biología, todas sus ramas, y otras, tendemos a pensar que lo que hacemos está bien hecho. Sin embargo, el carácter con el que hacemos esas cosas, la forma en que hacemos las cosas, el impacto que puede tener sobre otros seres humanos, sobre otros seres vivos y sobre la interacción de esos seres vivos
en el ambiente en el que vivimos, dentro de un planeta en el que estamos contenidos, pues es muy importante. El ejemplo actual más importante es el impacto que estamos reconociendo que hemos generado en nuestra relación con el medio ambiente. Y eso impacta la vida de otros seres vivos, incluyendo otros animales no humanos, de otras especies vivas, vegetales, etcétera, que tenemos que cuidar, tenemos una responsabilidad de hacerlo, ¿no? De hecho, está en los planes de estudio, ¿no? Hay una parte, un componente ahí teórico que está en los planes de estudio. Mucho de lo que se revisa es como todos estos aspectos teóricos, a veces se sienten medio abstractos, pero ¿tú qué percibes que pasó en la pandemia? ¿Qué ha pasado hasta ahorita en la pandemia en este rubro? Yo creo que el impacto de un fenómeno biológico como lo es una pandemia que ha generado una mortalidad muy grande a nivel mundial, mucha gente enferma y con secuelas de este padecimiento, pues sin duda hizo ver a la sociedad, al grupo médico, el grupo de atención de la salud, de reconocerlo no nada más como los que estudian medicina, sino todo un gran grupo que se dio a la tarea de tratar de manejar a estos pacientes, sobre todo en situaciones graves dentro de los centros hospitalarios, donde participaron, además de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, químicos, psicólogos, trabajadoras sociales, intendentes, administrativos que necesitaban sacar los trámites para conseguir los insumos. Sin duda, el ámbito de la bioética pues impactó a nivel social porque estaba con una necesidad muy grave enfrente, ¿no? Con restricciones importantes y con un riesgo de sufrir una enfermedad que era una preocupación. Y por el otro lado, en el ámbito médico, nos hizo reflexionar sobre lo que hacemos y sobre cómo el impacto del sobreflujo de pacientes que se dan o que se dieron en ciertos centros hospitalarios afectaba el trabajo cotidiano que se realizaba al vernos a veces incapacitados de lograr acciones que necesitábamos implementar en los hospitales por falta de insumos, por falta de aparatos, por falta de algunos medicamentos que fueron dándose por un flujo natural de la pandemia. Una pandemia genera un gasto importante en materiales, insumos y equipamiento que a veces fluye y a veces se tarda en llegar a los hospitales. No es de que no esté, sino que no está en el lugar apropiado en el momento apropiado. No había equipo de protección personal para el personal de salud. O sea, hubo que traer cubrebocas de China porque no había suficientes aquí en México. No había reactivos para hacer las pruebas de diagnóstico. No había... hubo un momento en el que se estaban terminando los medicamentos para mantener sedados a los pacientes intubados. Exacto. Que ya lo habíamos visto en la pandemia de 2009. No sé si te acuerdas que algunos hospitales se habían quedado sin anestésicos de esos. Sí, y eso yo creo que tuvo un efecto secundario en la forma de pensar, tanto en el ámbito médico como en la sociedad en general, de visualizar los aspectos humanísticos y bioéticos y hacer a un poco de lado el aspecto individual, que predomina esa ética individual en el manejo común y corriente de los aspectos médicos. Sí. En una cuestión pandémica tenemos que hacer un poquito a un lado esa visión individual y transformarla en una visión comunitaria, una ética de la salud pública, en donde lo que nos interesa es que
que salga adelante toda una población, Sí. no que salga adelante un paciente. ¿Y tú viste que eso haya ocurrido en México, en algún otro país o en el mundo en general? Lo de las vacunas fue un desastre, ¿no? Por mucho logro que sea de la ciencia, pero Sí. no terminaba de llegar a todo el mundo, ¿no? Ya estaban poniendo en Israel cuartas dosis cuando todavía no llegaba a muchísimos países de África Sí, vacuna. bueno, ni yo creo que siquiera. ahí hay muchas cosas que explican esa distribución de las vacunas. Sin dudas, Israel, la concentración de la población está muy definida, no es comparable con México, en donde hay una cuestión geográfica, hay una cuestión del tamaño de la población. Sí, el registro Y de la población, simplemente. y hace pensar en la importancia de los países de poder desarrollar, hacer sus propios desarrollos para la resolución de cosas que le están pasando y no estar dependiendo de los desarrollos que se dan en otros países, Sí. pensando en las vacunas, ¿no? Entonces, pues sin duda los recursos fluyen hacia quien tiene la capacidad de resolver los problemas. Ahí el proceso de investigación incluso se vio, yo no quiero decir trastocado, sino que se vio comprimido. A mí en lo personal me parece una maravilla que en menos de un año se identificó un virus nuevo, una nueva enfermedad, un virus nuevo, se secuenció, se logró hacer kits para diagnóstico Se y luego aprendió una a manejar a vacuna. los pacientes. Sí, entonces Sí, sí, pues, sí. pues, eso se da gracias a la capacidad de investigación que existe en distintas partes del mundo, que sin duda aquí en México se han hecho intentos, pero de una forma más modesta, ¿no? Sí, de ¿De hecho, acuerdo? apuntaría yo a que hacia allá debe de cambiar, hacia la autosuficiencia en biotecnología, hacia la autosuficiencia en insumos para la seguridad sanitaria, diría yo, como tener garantizado eso como país, que sí nos representó un problema de respuesta, nos obligó a cerrar mucho rato, ¿no? Yo creo que parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia tan larga que tuvimos, pues fue porque pues había que ir preparando, ¿no? Reconversión hospitalaria, mover personal de un lado para otro, capacitar, ampliar y tener esa respuesta que pues dio lo que ya vimos que ha ocurrido. Me gustaría, Patricio, que platicáramos un poquito sobre la Conbioética, la Comisión Nacional de Bioética que tiene México. Mucha gente seguramente no sabe que existe algo así y que se articula con las instituciones y que está relacionada con la investigación clínica, con la práctica médica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, ahora que tú eres el titular de la Conbioética, de qué va? Y empiezo con el comentario general de que a pesar de la urgencia de una pandemia, Sí, eso no implica que debamos hacer a un lado esta reflexión bioética de cómo hacemos las cosas para resolver los problemas que tenemos que resolver. No justifica hacerlos de cualquier forma. Y un poquito bajo esa filosofía de vigilar la forma adecuada, atendiendo al cumplimiento de derechos humanos, con una visión humanística, una visión bioética, o sea, viendo al impacto en otros ámbitos de la vida en el planeta, se creó la Comisión Nacional de Bioética hace 30 años. Acabamos de cumplir 30 años el 30 de marzo de la firma del acta de constitución de la comisión, que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo instalado dentro de la Secretaría de Salud, porque sin duda el ámbito médico es un ámbito muy importante, pero no es el único. También es un asesor para el Poder Legislativo y Judicial, porque frecuentemente
se mandan peticiones de posturas o de revisión de distintas cosas. Sí. Como lo de cuando hablamos de Cofepris, que pensamos que solo es lo de los medicamentos, pero no, la Cofepris revisa el cloro de las albercas, revisa los restaurantes, tiene un área inmensa. Sí. Igual ustedes, ¿no? No nada más es estar viendo la praxis médica y el quehacer hospitalario, sino muchísimos aspectos que seguramente llegan hasta la Suprema Corte de Justicia, yo creo. Sí, tenemos que analizar y formular políticas públicas en bioética o desde un punto de vista bioético de las distintas cosas. Y dos herramientas muy importantes que están dadas en la Ley General de Salud es el establecer comités hospitalarios de bioética y comités de ética en investigación, así como el establecimiento de comisiones estatales de bioética que repliquen el trabajo de la Comisión Nacional en su ámbito local del estado en donde están constituidos. Los comités hospitalarios de bioética analizan toda la problemática de dilemas o cuestionamientos bioéticos que surgen en el día a día del trabajo clínico, del trabajo directo con pacientes. Los comités de ética en investigación son los que revisan el proceso de investigación que se da en los centros hospitalarios, en donde se utilizan seres humanos como sujetos de investigación. Revisa los proyectos de investigación, los protocolos de investigación que estén conformados bajo una perspectiva bioética, de respeto a derechos humanos, etcétera, y está encargado de aprobarlos o de solicitar modificaciones o, cuando es necesario, pues rechazar si es que presentan objeciones importantes a la forma en que se pretende hacer la investigación, ¿no? Sí, entonces, y pues su trabajo es fomentar el cumplimiento de estándares éticos, sobre todo pensando en grupos vulnerables. Y el paciente, los pacientes, la gente que está enferma, per se, es un grupo vulnerable. La enfermedad vulnera a las personas. Y mantener estándares éticos que sean parejos a nivel internacional, que sean equiparables a lo que se exige en otros lados del mundo. Y sin duda impulsar la educación y la capacitación en bioética, de lo que ya hablamos que hace falta en nuestro país, y se hace un esfuerzo importante con cursos, seminarios, diplomados, etcétera, en conjunto con las comisiones estatales de bioética, con otros comités de los hospitalarios de bioética de distintas partes del país, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos hace y a lo que se dedica. Sí volteamos a ver cada vez más el impacto de cuestiones ambientales. Hay algunos temas que a veces se salen del ámbito de la salud, ¿no? Pero que son cosas en las que participamos a través de posturas bioéticas, como el manejo de animales en general, ¿sí? Muy amplio, ¿no? Ambiental, ¿no? Eso, muy amplio. Pensaba en el Tren Maya, hasta deberían de... les van a pedir un posicionamiento con ese proyecto, ¿no? Qué incómodo, porque pues es... Pues sí, pues que necesita un estudio de impacto ambiental, totalmente, ¿no? Que se supone que existe, pues bueno, hay que conocerlo. Sí. La transparencia es algo importante. Y yo creo que debe haber documentos que hablen de eso o que se vean. Y hay un trabajo muy vasto, ¿no? Un grupo de investigadores de varias universidades que están ahí también poniendo mucha información de este tema. Patricio, para ir cerrando, ¿cuáles ves tú que son los principales pendientes? No para la conbioética nada más, sino en el asunto de la bioética en México, para preparar los siguientes años. Quiero nada más provocarte con dos
Uno es el final de la vida digno, que me imagino que es algo que se tiene que ya discutir en serio y tener un andamiaje operativo, no un andamiaje teórico y legal, sino algo ya operativo. O sea, ¿cómo se va a resolver ese asunto del final digno de la vida? Básicamente ese sería como uno de los más importantes que yo veo en el horizonte, que ya está aquí presente, ¿no? Y es un buen ejemplo que nos hace pensar en esas necesidades que me preguntabas, ¿no? Y que yo he podido ir detectando en el mes y medio que llevo en este puesto. Y uno es la necesidad de transmisión de conocimiento reflexivo sobre el tema de manera adecuada, más allá de los dogmas, tradiciones, conceptos preconcebidos, etcétera, que generalmente tenemos como sociedad, ¿no? Tenemos que pensarlo más allá de cierto tipo de intereses y voltear a ver los intereses de la gente que está siendo afectada y que empieza a pedir que se voltee a ver cómo está siendo el final de la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, sin duda, homogeneizar el pensamiento bioético en el país es un reto muy, muy importante. Ver la bioética como una forma de pensamiento racional, sustentado en conocimiento científico, en evidencia científica, y más allá de tradiciones, costumbres, dogmas, etcétera, poder ir llegando a acuerdos, porque la gente, y creo que todo mundo conoce a alguien que ha estado en esa situación de tener no solo que reflexionar, sino que tomar decisiones sobre el final de la vida. Lidiar, padecer el final de la vida. Gente que tiene enfermos, que no tienen ni para dónde hacerse, pero pues que ahí están enfermos y ahí los tienen y están meses, años haciéndoles una situación insostenible, una carga para muchas instituciones también, de atención, un problema de desgaste de familia, sufrimiento, todo porque es un tema que no se puede poner en términos operativos sobre la mesa, ¿no? Yo creo que ese es un componente que ojalá se pudiera abordar pues relativamente pronto para que pues, se está haciendo. Sí. Ya ha habido acercamientos. Recientemente hubo un foro en la Cámara de Diputados para discutir el tema. Se están trabajando posibles iniciativas de poder pensar en esto y pensarlo desde un punto de vista como una obligación más. Forma uno de los propósitos, de los fines de la medicina, detectados por el Centro Hastings hace 27 años. El propiciar una muerte en paz es uno de los propósitos de la medicina, es una de las funciones de sus objetivos, y hemos hecho poco en la medicina porque tendemos a pensar que nuestro trabajo va en contra de la muerte, ¿no? Sí, y la muerte es algo inevitable, y tenemos que propiciar que cuando se acerca ese final sea lo más amable posible. ¿Sí? Nunca va a ser deseable, nadie quiere, pero a todos nos va a llegar. Sí, y más vale que podamos entablar puede ser humano, digno, puede ser algo empático, amoroso. Yo creo que sí tenemos que cambiarle exactamente el tono a esa discusión. Tenemos que cerrar, nada más no quería dejar de primero felicitarte, de desearte el mejor de los éxitos y desde luego decirte que cuenten con este espacio para traer los temas de la bioética, los temas que estén
pues si ustedes también interesados en promover, en entrenar, capacitaciones, cursos, mándenos información. Nuestra audiencia está muy interesada en estos temas, así que seguramente los podemos ayudar también desde esta parte, que es un componente esencial para lo que ustedes hacen, ¿no? También aterrizar esa comunicación con la población puede ser crucial. ¿Con qué nos despedimos, Patricio? No, pues agradecerte, Mauricio, el espacio cuenta con el apoyo de lo que hacemos aquí en la comisión. Hay mucha gente que está trabajando sobre distintos temas importantes de aspecto bioético en la medicina clínica, fuera de la medicina clínica, en la investigación biomédica, etcétera. Y con gusto les podemos compartir y utilizar su medio en nuestro favor también, ya que nos dan la apertura, Mauricio. Y pues invitar a la gente que ese interés por la bioética se transforme cada vez más en una forma de pensamiento, ¿no? Así como el pensamiento científico cada vez se compenetra más en la sociedad, el pensamiento de reflexión bioética, humanística, también tiene que estar presente. No podemos hacer una cosa sin la otra. Sí. Sí, cada una por su lado no funciona. No va. No, se trata de sumar. Con Exacto. Eso nos despedimos. Doctor Patricio Santillán, médico, cirujano de tórax, profesor, investigador, clínico y actualmente titular de la Comisión Nacional de Bioética en México. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, Patricio. Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por haberse quedado esta media hora. Y por lo pronto, pues sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Muchas gracias. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.